Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a este subtaller de historia como cada lunes. En verdad pues es una cortesía que nos da nuestro club, Club Yucatán, que está muy interesado en fomentar la historia para todos socios, invitados, amigos, etcétera, y todos los que nos ven desde lugares hasta lejanos, ¿okay? Como les dije yo, pues también hasta de Francia ya nos ven, Estados Unidos, California y todo nuestro México querido, ¿okay? Que pues han escrito de Guadalajara, la bellísima ciudad de Guadalajara, Tamaulipas, nos han escrito también de Mazatlán, los amigos de Mazatlán, y desde luego de Mérida, Valladolid, Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, en fin, pues bienvenidos todos. Hoy vamos a entrar a un nuevo tema que han estado pidiendo desde hace rato y que creo que en justicia hay que tratarlo, porque ya hemos visto bastante sobre Benito Juárez, hemos visto bastante sobre Santa Anna, hemos tocado los temas de don Miguel Hidalgo, rey de la emperatriz Carlota, de Maximiliano, pero falta un personaje que une muchas cosas del siglo XIX con el movimiento social importante de principio del siglo XX, que es Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz es un personaje fascinante porque no hay medias tintas, o lo alaban muchos o lo denostan muchísimo. Para unos es el gran modernizador de México, un modernizador que llevó a México a grados y a lugares internacionales como nadie antes ni después lo ha hecho. Y para otros es el gran dictador, execrable por todo lo que hizo. En fin, ¿qué vamos a hacer en esto? No vamos aquí como lo hemos hecho en todas las cosas, no vamos a tratar de poner posturas, simplemente en base a documentos, decir la verdad. Porfirio Díaz tiene un gran archivo, es decir, es uno de los personajes más investigados, más tratados, junto con Juárez y junto con Miguel Hidalgo. El archivo completo de él se encuentra en la Universidad Iberoamericana, pero hay muchísimos, ¿okay? En el Centro de Estudios Históricos del Porfiriato AC, cuyo director es el gran académico y maestro Ricardo Orozco Ríos, que le mando un saludo si lo está viendo, tiene una gran información sobre lo que realmente ocurrió en el Porfiriato, y no ubicar a Porfirio únicamente en esos últimos 5 años y borrar de un plumazo no solamente los 30 anteriores años a que fue presidente, sino todo lo que hizo como militar, como general y sobre todo como patriota. Porque nadie puede negar que en un momento dado de su vida Porfirio Díaz fue patriota. Sin embargo, vamos aquí a analizar muchas cosas, porque definitivamente de que hubo una revolución, la hubo. Y si todo hubiera sido miel sobre hojuelas y esto hubiera sido el Edén, pues evidentemente no hubiera habido una revolución. Entonces, algo falló. Y eso que haya fallado, ese algo, es lo que lo han agarrado como bandera, sobre todo la revolución, pero no la revolución primaria. Es decir, no hay ningún dato que ni Madero, ni Victoriano Huerta, ni Carranza, ni Obregón, es más, ni siquiera Calles, se hubieran expresado de manera terriblemente mala sobre el Porfiriato, tan que es así que Carranza y Álvaro Obregón trataron de imitarlo. El villano se crea a partir de los años 30, cuando empieza a manipularse la educación oficial, porque era la idea. La revolución para los años 30 había cometido unos excesos impensables en toda la historia de México: crímenes, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, que todavía no se existía con esta palabra, atentados al derecho, secuestros, cadáveres encontrados en Huitzilago, en Topilejo. O sea, la revolución había caído en una partida de crímenes y formado una partida de criminales que había llevado al poder. Es decir, muchísima gente había llegado al poder matando gente. Y a diferencia, por ejemplo, de la época de Juárez o de la Reforma, donde se fusiló a Maximiliano, donde se fusiló a Melchor Campos, todo se peleaba precisamente por lo que era una ideología.
Pero en el caso de la revolución no fue así. Desgraciadamente no fue así. Fueron por el afán del poder. Entonces la revolución se convierte en una cuestión de crímenes tras crímenes. Y entonces cuando se institucionaliza dicha revolución, había que o justificar esos crímenes o no los podían desaparecer así como así, sobre todo algunos muy evidentes, pero había que justificarse ante ella misma. Y entonces, si ya la gente estaba pensando que la revolución era una ola de crímenes cometidos de los 20 a los 30, entonces había que ver de qué manera se justificaba. Y es cuando, como dice don Ricardo Orozco Ríos en sus libros, tiene 2 tomos que se llama La creación de un villano, que analiza punto por punto cómo se fue creando a Porfirio Díaz para que fuera el villano de la película. Había que enlazar 1910 con los años 30, que nada que ver una cosa con otra, y entonces había que crear un villano, y ese villano se llamó Porfirio Díaz. Eso no quiere decir que fuera un santo, de ninguna manera, pero comparado con los crímenes que en menos de 20 años realizó el sistema revolucionario, estoy hablando de la parte violenta, por así decir, lo de Porfirio Díaz es un juego de niños. Porfirio Díaz rara vez suprimía a sus enemigos, los encerraba, o simplemente, como él decía, los maiceaba, como vamos a ver. Ese gallo quiere maíz, así decía. Vamos a darle algo, y con eso calmaba. El caso de la revolución, los enemigos políticos eran vilmente asesinados. Inclusive los candidatos opositores en elecciones que no convenían eran eliminados terriblemente. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que la controversia existe y que vamos a analizar las circunstancias en que nació Porfirio Díaz, en que creció, cómo se relaciona con el Partido Liberal, porque fue un liberal convencido. Posteriormente, ya cuando llega al poder, ese liberalismo lo trata de modular o de moldear de tal manera lo mismo que ya estaba haciendo Benito Juárez y que nadie dice nada. O sea, que, como dice aquel refrán bíblico, quien te libre de pecado, que tiene la primera piedra. Repito, no se trata aquí de una alabanza, simplemente de las verdades que vamos a decir en base a documentos y archivos que existen y que algunos han sido escondidos por esto. Bien, esta primera clase vamos a hablar del origen de Porfirio Díaz, es decir, en qué momento histórico nació, en qué momento se dio las circunstancias, quiénes eran sus padres principalmente, cuántos hermanos tuvo, ¿okay? En fin, vamos a ver. Sabemos por su fe de bautizo en Oaxaca que Porfirio Díaz nació, hasta por eso se sentía también, posteriormente se va a sentir como si fuera él la encarnación de la patria, que se han sentido no solo él, todos los presidentes. Nació un 15 de septiembre de 1830, cuando México apenas tenía 9 años de país independiente. Ubiquémonos en el momento en que nace Porfirio Díaz en una Oaxaca, la antigua Antequera, como se llamaba, el antiguo marquesado de Hernán Cortés. Ahí nace en la ciudad de Oaxaca. De hecho, la casa donde él nació, que es una escuela en Oaxaca que se llama Porfirio Díaz, de las pocas cosas que llevan su nombre en toda la República. Bueno, él nace, su padre fue don José de la Cruz Díaz, y su madre, que va a ser un personaje muy importante en su vida, sobre todo en su infancia, niñez, adolescencia y juventud, doña Petrona Mori. Porfirio fue el cuarto hijo de 5. Ya tenía 3 hermanas más grandecitas, Desideria, Manuela y no recuerdo el nombre de la tercera. Y él nace en 1830. En aquella época, cuando un niño nacía, se le ponía, pero tenía un montón de nombres antes, porque se le ponía pues o el nombre del papá o del abuelo, pero tenía que ir por una tradición católica cristiana antiquísima el nombre del día del santo.
Por eso antiguamente las abuelitas decían, buenos días, tu santo. Es día de santo de fulanito. No se hablaba mucho como hoy de cumpleaños. Hoy ya no se habla de cumpleaños, se habla de tu cumple. Pero antes era el día de santo. Y por lo general, el día de santo coincidía con el cumpleaños, porque así era. Y el 15 de septiembre, uno de los santos que estaban y estaban en el santoral, era, además de la Virgen de los Dolores, famosísima ella, estaba también San Porfirio. Y entonces José de la Cruz, que le pone por nombre a Porfirio Díaz, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y aquí aparece en la historia este niño. Y aclaro ahora más, porque hay mucha gente que piensa que desde que nació ya tenía el pelo blanco y bigote blanco. No era así. Era un bebé común y corriente como cualquier otro. Bien, ¿en qué ambiente nace él? No era un ambiente tan pobre ni tan miserable como había nacido Benito Juárez, que era auténticamente un indio de la sierra oaxaqueña. Él al menos era una mezcla de indígena mixteco con mestizo y con criollo, estaba mezclado, aunque sus rasgos indígenas mixtecos predominaron siempre. Era extraordinariamente moreno, quizás hasta más que Benito Juárez. O sea, los rasgos indígenas se concentraron mucho en él, muchísimo. Un indígena mixteco. Bueno, no era un paupérrimo, pero tampoco era un millonario de Oaxaca. Su padre tenía unos negocios por allá. Su padre era herrero, tenía una herrería que le hacía sus herrerías y tenía un mesón, el famoso mesón de la Soledad. En aquella época, estamos hablando de 1830, la primera mitad del siglo XIX e inclusive hasta la segunda, no existía ni el turismo y mucho menos los hoteles. El viajero que pasaba por algún lugar era por necesidad, era porque iba a hacer un negocio o alguna cosa, y por lo general se quedaba o le ganaba la noche, buscaba alguna ciudad grande, cercana, donde estaba con sus burros o con sus caballos, y ahí pedía posada, lo cual hizo que empezaran a aparecer casas grandes que se llamaban mesones, y el dueño era un mesonero. El mesón consistía en una casa grande donde se le daba al viajero cama y techo y un poco de comida. Por lo general, nadie se quedaba más de una noche, porque estaba de paso solamente y seguía, era para dormir ahí. Algunos que no tenían ni siquiera para pagar el mesón, pues se tenían que dormir en la plaza pública, o se agarraban del monte, pues en el monte, llevaban allá su tiendita para poner para y a veces algunos ni siquiera eso, pero los que podían y estaban en la ciudad ocupaban el mesón. Por lo tanto, don José de la Cruz tenía pues una entrada fija, herrería, y además tenía ese mesón, y Oaxaca, como conducía hacia Tehuantepec, constantemente pasaban un montón de viajeros, además daba al Pacífico, entonces le iba bien. Además, doña Petrona había heredado como un solar, sin casa, en donde cultivaban, donde había muchos nopales, y los nopales pues daban tunas, y entonces eso también se vendía en el mercado. Las niñas, que eran bastante más grandecitas que Porfirio, no eran unas señoritas, pero sí ya eran unas niñas de 10, 12 años cuando él era un bebé, las vendían en el mercado de Oaxaca. Entonces tenían entrada pues casi asegurada. Y además, el año anterior había tomado posesión el presidente Vicente Guerrero. Don Vicente Guerrero había tomado posesión de la presidencia de la República. Era el segundo presidente de México. Es verdad, con una serie de fraudes que se cometieron. La primera elección mexicana que se dio en base a un fraude, porque Guerrero perdió, había ganado el licenciado Gómez Pedraza, pero pues no aceptaron los amigos de Guerrero la derrota, y viene aquí todo el relajo de la rebelión, el saqueo del Parián, una rebelión encabezada por los masones yorquinos, y al fin de cuentas se impone a Vicente Guerrero contra viento y marea. Y debido a eso, pues Vicente Guerrero
pues les dio un sueldo a los pocos hombres de rango que él había dado mientras fue guerrillero en las montañas del sur. Y uno de esos hombres, que había sido capitán, Guerrero lo había nombrado capitán, en una batalla, en unas guerras que ya estaban perdidas desde que murió Morelos, fue al papá de Porfirio Díaz, que había conocido a Vicente Guerrero. De hecho, era el herrero, pues pocos lo saben, era el herrero de los caballos de Vicente Guerrero, no era un militar, era el herrero. Él le ponía las herraduras a los caballos del pequeñísimo ejército de Vicente Guerrero. Y entonces Guerrero, en una de esas, ¿okay?, lo trató, le cayó bien y lo nombró capitán. Y cuando llegó a la presidencia, entonces lo puso clásico en la nómina. Entonces ganaba bien. O sea, no que ganaba bien, pero tenía la herrería, el mesón, el solar con los nopales, más un pequeño sueldito de capitán durante el año y medio que estuvo Guerrero en la presidencia. Bien, entonces este era el ambiente que rodeó a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue bautizado, ¿okay?, en la iglesia de la Soledad, y su padrino fue un primo de Petrona Mori, que era sacerdote, ¿okay?, el padre Agustín Domínguez, el famoso tío Agustín que figura mucho. Porfirio Díaz redactó sus memorias de lo que él se acordaba de niño, de lo que le había contado su mamá, y escribe, y tiene 2 tomos de memorias. Lo chistoso es que las memorias de Porfirio Díaz terminan, contadas por él mismo contadas, en 1800, con el triunfo de la República sobre el Imperio de Maximiliano. Cuando entra él, ¿okay?, a la capital con Benito Juárez y le entrega la bandera. Ahí, o sea, sus memorias terminan como una película de Walt Disney, un happy end, ¿okay?, y vivieron felices para siempre. Todo lo demás que viene, cuando se pelea con Juárez, que hemos visto cuando vimos Juárez, cuando se pelea con Lerdo, que también lo vimos, y cuando llega al poder y todo, eso no lo cuento. Pues claro, eso tenemos que hacer otra labor de investigación, que eso ya queda para los grandes investigadores. Pero él hizo sus memorias, sus memorias. Como les digo, hay libros de Porfirio Díaz bastante accesibles al público. Carlos Tello Díaz, que es un bisnieto, ha escrito unos tomos de él. El exilio, que está para mí es el mejor, porque nos narra lo que nadie sabe, que pasó de la vida privada que llevó Porfirio Díaz los 5 años que estuvo exiliado. Se autoexilió. Y últimamente ha hecho 2 tomos más, ¿okay?, que son precisamente La guerra y la ambición. Hasta donde sabía que estaba escribiendo lo que era otro que se iba a llamar El poder y el derrumbe, pero yo creo que con la pandemia y todo esto, al fin de cuentas, no ha salido, ¿vale? Pero esos 3 sí, ¿okay?, esos 3 son fáciles de conocer, y pone muchas fotos, porque él tuvo mucho acceso a muchas fuentes, inclusive de familiares y los famosos cuentos o relatos de familia, como él dice, porque él, de hecho, su primera obra, que se llama El exilio, no se hace propaganda, ¿no?, simplemente como historiador, como para que ustedes lo lean, se llama Exilio, recuerdos y relatos de familia. Esa obra no sé si no la he visto últimamente, o fue la primera que sacó hace como 30 años más o menos. El señor tiene ahorita como 60, en aquella época tenía 30 cuando sacó su primera obra, y ha estado sacando constantemente, con lapsos un poquito larguitos de tiempo, lo que es La guerra y la ambición, que son las otras 3. Y había dicho en una entrevista que estaba preparando el final. O sea, empezó como empiezan muchas series ahorita de moda, ¿no? Empezó con el final y lo va jalando. Bueno, pero además de las memorias de Porfirio, hay muchísimas obras más, y además los archivos, que son muy interesantes. Bueno, entonces don Agustín Domínguez era primo de doña Petrona y fue el padrino de bautizo de Porfirio. Y según cuentan el mismo Porfirio, dice que el padrino le dijo tanto a José de la Cruz como a Petrona, que este niño quiero que sea para Dios. ¿Estás de acuerdo, José de la Cruz? Sí, yo también quiero que sea cura, que sea para Dios.
Entonces no se hable más, ¿okay? Petrona, hay que educarlo bien, y apenas tenga ya la edad de empezar a leer y escribir, me lo mandas para que yo lo prepare perfectamente bien, y en un momento dado yo tengo palancas para meterlo al seminario. O sea, el niño lo estaban terminando y había terminado de caer el agua y ya habían dicho que era cura. Bien, pues la vida siguió así, y Porfirio, pues que sus primeros 3 años los pasa normalmente como un bebé, como un niño, ahí en su casa. Lo más sobresaliente de esta época es que su papá va a perder la nómina de capitán, porque en 1831 Vicente Guerrero es derrocado por un golpe de Estado encabezado por el grupo centralista en el poder, al mando de don Anastasio Bustamante, que era el vicepresidente. Guerrero cae, huye hacia el sur, se va hacia Oaxaca, ahí te va algo interesante, se va hacia Oaxaca para tratar de volver a jalar a su gente. Él era de ese lado, Oaxaca, Guerrero, de ese lado del sur, pero lamentablemente don Vicente Guerrero, okay, cae en una traición. Bustamante quería aprenderlo, realmente Bustamante no fue un mal presidente, pero tiene esa mancha innecesaria, porque era necesario hacer lo que hizo. Guerrero ya era un cadáver político, ya no lo quería nadie, okay. Había manchado sus laureles de héroe de la independencia, como si dijéramos que Porfirio los manchó por la revolución, okay. Y ya en ese momento era un ídolo caído, por así decirlo, y estaba muy comprometido con los masones yorquinos, especialmente con Poinsett, al que le había ofrecido la corona de México, en fin, una serie de cosas. Entonces estaba muy mal parado, y no era necesario pues capturarlo y matarlo como lo hizo Bustamante, en base a una traición conocida por todos. Un marino genovés llamado Francisco Picalúa, que era su amigo, lo invita a comer a su barco, el Colombo, que estaba estacionado en una de las playas de Oaxaca precisamente, y cuando él sube, le va a ancla, lo agarra y lo entrega al gobierno de Bustamante, ¿okay? Y lo van a encerrar precisamente en la torre más alta del convento de Santo Domingo, en Oaxaca. Porfirio nos dice que le contaron, porque él aún estaba muy chico, no podía verlo, pero que le contaron que su papá, con un grupo de amigos que habían participado con Vicente Guerrero durante las guerrillas, trataron de escalar los muros de Santo Domingo, porque él estaba guardado en la última prisión, pero su reja daba hacia, bueno, se podía ver el paisaje, vaya. Entonces ellos querían verlo, nunca pudieron. Se dice que 2 noches seguidas intentaron ir, pero había demasiada guardia y no pudieron verlo. No pudieron verlo, y lo único que supieron es que el 14 de febrero de 1831, ¿okay?, cuando Porfirio Díaz aún no cumplía 1 año, lo sacan muy tempranito de Oaxaca y se lo llevan a un lugar cercano a la ciudad de Oaxaca llamado Cuilapam, donde lo van a ejecutar, lo van a fusilar el 14 de febrero de 1831. Y como dato cultural, pues en estos días que acaba de pasar se conmemoraron los 190 años del fusilamiento de don Vicente Guerrero, que también eso hizo que se convirtiera en mártir. Algunos los convierten en mártir, a otros no. A Iturbide le pasó lo mismo y no se lo convirtió en mártir, pero Vicente Guerrero sí. Bueno, por eso que les digo que la historia es maniquea, ¿no? O sea, aquí no todos son amigos ni todos son alternados. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? La verdad de las cosas. Bien, entonces, con este dinero menor, pues había que trabajar más duro, sobre todo en lo que era la herrería, porque el mesón, pues a veces había gente, a veces no había gente, y pues además, como era costumbre en esa época, doña Petrona se embaraza otra vez de su 5º y último hijo. Esto ocurría en el año de 1832. Y van a ser el hermanito, otro varón, o sea, los 3 más grandes eran niñas, y el otro varón, al que le van a bautizar con el nombre de Felipe Díaz Mori, que después ese niño resultó ser muy acelerado desde que era chico, muy así, muy hiperactivo,
y después se cambió el nombre y se puso Félix. Le gustaba el Félix, entonces se cambió el nombre y se puso Félix, y así es conocido como Félix Díaz. Y por acelerado también, por muy acelerado, va a tener muchísimos años después una muerte horrible, pero eso ya mucho más adelante, ya no lo van a ver ni sus papás ni nadie por el estilo. Bueno, pero a los pocos semanas de que nace Felipe, llega una epidemia, y aquí viene la cuestión, ¿okay? Estamos pasando ahorita una epidemia de cólera morbus en Oaxaca. Esto de las epidemias y pandemias, ¿okay?, pues era no común, pero era una constante hasta cierto punto en algunos lugares del país. A veces atacaba muy fuerte, ¿okay? Y eso no solamente aquí, en todos lados. Recuerden ustedes que en el siglo XV, ¿okay?, atacó la famosa peste negra, que devastó a la mitad de Europa. Por eso, bueno, los que se salvaron y volvieron a la vida, por así decir, de ahí viene el renacimiento. No solamente el renacimiento de la cuestión del arte o la política, también ellos renacieron, porque todo el mundo estaba muriendo. Ojalá realmente que hayamos aprendido de la humanidad históricamente hablando de estas lecciones, y que ahorita estemos aprendiendo también, porque todo es un aprendizaje. Y lo que está pasando a nivel mundial y en nuestro país, en donde se haya mal llevado la pandemia, pues no nos queda más que nosotros tener la suficiente responsabilidad para que no pase lo que ha pasado anteriormente. Pues en Oaxaca, pues estamos hablando de hace casi 200 años, pues hubo esa epidemia de cólera morbus y empezaron a morirse mucha gente. ¿Okay? Del estómago, vómitos, y evidentemente el virus se esparce y empiezan a morirse todos. Todo aquel en donde moría un encolerizado, ¿okay?, se ponía una cruz para que la gente no pasara cerca. No había como hoy sanitizantes ni nada por el estilo. Entonces había que esperar que pase el tiempo, que la propia naturaleza limpie todo eso, lo que había pasado ahí, porque no había la idea como hoy. Se ponía una cruz para que no pasara, para que la gente no pasara. Entonces ya nadie quería pasar, ni quería tratar nadie con la familia de, eres pariente del colerizado, murió de cólera. O sea, la gente tenía miedo. Y esto fue los entierros en Oaxaca, como los narra Enrique Krauss y el mismo Porfirio en sus memorias, fueron uno tras otro. ¿Okay? Se gastaron los ataúdes, no había sacerdotes suficientes, y cualquier cosa parecida con la realidad actual que está viviendo la Ciudad de México principalmente, no es coincidencia, es ignorancia de la historia. Y entonces la gente empieza a desesperarse, pues ¿cómo? ¿Okay? Si pasaba lo mismo, si se cerraba el mesón, no entraba la lana, ¿okay? Ya poca gente iba a los mercados porque tenía miedo de que todo estuviera contagiado, por lo tanto las tunas que llegaban ya no se compraban o se echaban a perder, y la herrería era lo único que lo manejaba. Y así pues pasa esto. Se contagia don José de la Cruz Díaz, el papá. Y en esa época que te contagiaras de cólera, lo más probable es que te murieras, 99.9. Y entonces lo va a ver el padre Agustín, quien le dice que pues se confiesa, le dice: me voy a morir, por favor vela por mis hijos, especialmente por Porfirio, que quedamos en que fuera cura. Felipe era un bebé, era un niño, ¿okay?, y todas las hijas llorando porque pues el papá se estaba muriendo, y cuando ya de plano los médicos, más que nada los hierberos, le dicen ya no hay nada que hacer, entonces pide por favor que le pongan su hábito de tercera orden de San Francisco, porque él quería morir con el hábito, con el rosario agarrado, y que lo enterraran así. Y entonces, ¿okay?, en 1833, cuando Antonio de Padua Severino López de Santana estaba a punto de ocupar la presidencia, en Oaxaca José de la Cruz Díaz moría
de cólera. Es enterrado en el viejo panteón que se encontraba en el convento de Santo Domingo. ¿Okay? La muerte del papá de Porfirio, que de hecho casi ni conoció, él dice que no se acordaba de él, no le hicieron retratos. ¿Okay? La palabra que hoy utilizamos como fotografía, en aquella época se manejaba como retratos, pues no se hicieron. ¿Okay? Y entonces, pues tenemos que quedar con más o menos como pudo haber sido el papá. De la mamá sí hay, pero del papá no. Y entonces ahora viene el problema. En aquel entonces la mujer era totalmente dependiente del hombre. Y 5 hijos, 3 niñas grandecitas, pero niñas, ¿sí? Y 2 bebés, uno de 3 y uno que no cumplía ni uno. Era un problema para doña Petrona. Ni modo que se pusiera a hacer herrería, ella no lo sabía. Quiso rentar el taller de herrería del marido, pero lamentablemente nadie lo quiso rentar. ¿Por qué? Porque ya le había puesto su cruz, porque ahí había muerto un colerizado, o sea, alguien con cólera. Entonces nadie quería ir. El mesón, cuando vi a algún viajero que llegaba a pasar la noche y veía la cruz, ya no entraba. Estaban tronando todo, absolutamente todo. Lo que hace ella es vender el taller. Algún personaje por allá, X, si sé quién fue, ¿okay? Le compra todas las herramientas de la herrería, pero casi rematadas, diciéndote, para ayudarle, señora, porque la mera verdad es que sé qué contagio tiene esto, pero para ayudarle. ¿Okay? Y con el dinero, ¿okay? Logra comprar unas telas, porque había enseñado a las hijas a costurar y hacer lo que es muy típico de Oaxaca, los trajes regionales. Y las niñas pues ya tenían, pues más o menos, pues una tenía como 15, otra tenía como 13, otra tenía como 10, o sea, estaban chicas, sí, pero no tan chicas, ya podían ayudar, pero así, porque todavía no podían tener la carga del trabajo porque eran mujeres, hasta que Porfirio, que era el más grande, creciera un poco y se dedicara a eso. Cuentan mucho con el apoyo del padre Agustín. El padre Agustín no los va a dejar porque tenía un interés, que apenas Porfirio dijera, hola, vámonos, te vienes conmigo, te preparo al seminario. Entonces, eso es lo que esperaba. Mientras tanto, doña Petrona agarró un carácter que, como dice Porfirio, aparentemente no tenía. Un carácter de matrona. No de matona, de matrona. O sea, de personaje, de una señora que no me van a ver la cara. Porque el hecho de ser mujer, el simple hecho de ser mujer, los hombres menospreciaban si esa mujer entraba a negocios. A ver, págame la renta, págame. Le hacemos la cuenta del gran capitán, esa vieja no sabe nada. O sea, así pensaban antes. Entonces ella va a demostrar que no. Y va entonces a rentar, ¿okay?, el terreno que tenía de los nopales, pero de la renta, además un porcentaje de las tunas, dependiendo de cuándo produzca cada año, ¿okay?, le iban a dar una cantidad. Y ella iba, y cuando no le pagaban, o me pagas o me pagas. Se dice Porfirio que llevaba como una especie de palo, no precisamente bastón, para que tengamos una idea, más joven en este caso, pero una idea. No sé si ustedes han visto una película muy famosa mexicana antigua que se llama Los Tres García, en donde la actriz principal es una abuela que es la matrona del pueblo. Aquí mando yo, le mando, y el que no se me ponga el brinco, caigo a bastonazos, y aquí me respeta hasta el cura, hasta el alcalde, y sobre todo mis nietos. Creo que la han visto, muy popular esa película, hace mucho tiempo que no la proyectan, pero creo que la han visto la mayoría de ustedes, Sabe García, Pedro Infante y otros actores más. ¿Okay? Bueno, pues algo así, que nada más que más joven, no era tan grande, era doña Petrona. No se dejaba, ella decía, ese carácter lo va a ver Porfirio, porque es el momento en que empieza a darse cuenta, 4, 5 años, 6 años, ese tiempo que va a pasar más con ella, porque luego cuando cumpla 7 u 8, el tío lo va a requerir. A ver, lo que dijo José de la Cruz, lo voy a enseñar. Ya no vas a venir a dormir aquí a tu casa, patrón.
Y además el tío le daba de comer y era una boca menos para Petrona, porque además el otro niño pues quería, quiero más, Felipito. Bueno, pues así crece Porfirio. Entre 1830 y 1840 lo vemos, todo esto que pasó. Luego en el 35-36, su padrino, porque Agustín, así le decían antiguamente, mi padrino, ¿okay?, se lo llevaba para enseñarle, para explicarle, para muchas cosas, ¿okay?, porque la tendencia de él era que meterlo al seminario. Mientras Felipe crecía y las niñas también crecían. Conforme iban creciendo las niñas, podían hacer más rápido tejidos, bordados, ¿okay?, que vendían en la plaza de Oaxaca. Para los años entre los 30 y los 40 fue la época en que Oaxaca estuvo tranquila, por así decir, porque todo el problema que se dio en México era más bien en el norte. En años 30 fue cuando vino en el norte la guerra de Texas, pero Oaxaca quedó tranquilamente. Quizá ni se supo aquí lo de la guerra de Texas en lo que es Oaxaca. Y luego, a finales de los 30, cuando Porfirio tenía como 9 años, el problema fue en Veracruz, con la guerra de los pasteles, cuando Santana pierde una pierna. Cuando Santana pierde una pierna, Porfirio tenía 8 años. Entonces llevó una vida más o menos tranquila, ¿okay?, una vida en donde el negocio y la mamá lo sacó adelante. Por eso él va a querer y a admirar muchísimo a su madre. Lo va, pero así, súper, hasta un grado de que sin caer en la mamitis, por así decir, pero sí con un grado importante. Bien, pues así llegamos a la siguiente década, a la década de los 40. ¿Okay? Ya Porfirio tenía unos 10 años, 11 años, 41, 42, ya estaba más preparado. ¿Okay? Y el tío dice, bueno, Petrona ya sabe, es el momento de que ya a los 13 años puede entrar al seminario, así que lo voy a llevar al seminario. Bueno, está bueno. Y se lo llevan. Y efectivamente Porfirio, ¿okay?, se dice, él habla de 14 años, pero en sus memorias dice que fue en 1843, por lo tanto no era... Bueno, entre 13 y 14. Entra. Él claramente dice algo muy parecido a lo que don Benito Juárez decía en sus apuntes para mis hijos. Desde que entré, no me gustó. El sistema que había en el seminario era de terror. Era de terror terrorífico. Nadie podía hablar. En el momento de descanso, todos tenían que estar con su brevario y caminar con su brevario, estudiando. Si pasaba algún sacerdote, había que saludarlo. ¿Okay? Si llegaba el obispo, lo mismo, había que besarle la mano. Esas besamanos, dice Porfirio, nunca me gustaron. Había que besar, ¿por qué? Era símbolo de humillación. Pero sin embargo no se atrevía a contradecir a su padrino. Además, en el seminario lo contrataban precisamente para dar algunas clases particulares, sobre todo del latín. Y esa era otra entradita que tenía también doña Petrona. Porque al fin de cuentas el hombre era él. Y entonces, él dice que llegó un momento en que ya estar en el seminario, solamente pensar en que tenía que estar ahí, le daba dolor de cabeza. Pero lo que lo va a decidir fue cuando empiezan los exámenes y empieza a darse cuenta que los exámenes son orales. Y que cuando orales y públicos, te paraban delante de todos los alumnos, ¿okay?, no contestaste, el maestro te humillaba. Eres un burro, un desgraciado, un perro, un gato, un chivo, vete aquí al rincón, toma tu solvéalo todo, aceite de ricino. O sea, la letra con sangre entra. Ay, qué diferente hoy en día. Qué diferente. Y él, Porfirio, siempre tuvo un problema de pánico escénico. Nunca, ni aún en la vejez, ni aún cuando fue presidente, le gustaba dar discursos. Nunca supo ni pudo improvisar. Tal vez alguna palabra de gracias, hasta ahí. Pero algo más no lo podía hacer. No. Le daba un terror
un pánico. Se cuenta que una vez cuando fue diputado, mucho más adelante, sus compañeros de bancada lo empujaron a que hable contra el gobierno de Lerdo. ¿Okay? Y cuando llegó y vio a todos, no pudo hablar. Y que se bajó todo llorando de la rabia, de la pena, que no pudo hablar, simplemente. Otra vez hubo una batalla en Icamole, ¿okay? Y se puso también a llorar porque no pudo hablar con sus soldados para arengarlos. Y de ahí Lerdo lo bautizó con el nombre del llorón de Icamole. O sea, le era muy difícil. Entonces, cuando venga esa pregunta y a ver tú, di, pum, 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 pum. Y así era antes. Y no hace hasta tanto, ¿eh? O sea, quizás algunos que me estén viendo se acordarán que así era hasta hace unos 40 años. Entonces, pero eso más. Entonces, ya no estaba a gusto, y ya quería salirse, y ya todo. ¿Cuándo? Ahí en el seminario, ¿okay? Pues no se salía, perdón, por dos cosas principales. Número uno, por temor al enfrentamiento con su padrino, tío, como le decía él, el padre Agustín. Y dos, porque de ahí salían la clientela para clases particulares de gramática latina, y que ese dinero lo llevaba a su mamá. Sobre todo, que a lo que no les he contado, que en 1845 ocurrió un acontecimiento en que Don Porfirio había tomado la decisión de irse, tenía 15 años. No se va, porque dice, o sea, ahora menos que nunca puedo ir porque necesito la lana que me dan aquí, que me dan para que yo de clase a fulano, a pero que no lo entienden. Su hermana mayor, Manuela, era una de las hijas de Doña Petrona, que se iban a la plaza de Oaxaca y vendían allá sus pilitos, sus trajes regionales, su rebozo y todo lo demás. Y empezó a tener un cliente fijo, un médico, que casi diario iba y le compraba algo. De hecho, cuando llegaba a la casa, ella llegaba con bastante dinero y sin nada, ¿okay? No le sobraba nada. Entonces las otras hermanas, Desideria y la otra, no recuerdo bien cómo se llamaba, dice, bueno, tú sí que vendes, sí, pero la mamá nunca sospechó nada. ¿Cuál era el problema? Que ese médico que se llamaba el doctor Ortega, don Juan Ortega, le había gustado a la chiquita. Y ella, como niña que no sabía nada en ese entonces, no se sabía cómo se saben las cosas, pues le empieza a hablar bonito, le empieza a seducir, y un día le dice, mira, te invito a venir acá, y se la lleva y toma todo. Empiezan constantemente a tener encuentros cercanos. El hecho es que pasa lo que usted ya se imagina, que la niña se embaraza. Y aunque cuando se lo dice al doctor Ortega, el doctor Ortega dice, pues te bromaste, porque yo soy casado y no voy a dejar a mi esposa por ti. Y no me vayas a hacer un tango, porque la gente me va a creer a mí, que soy el doctor Ortega, y me van a creer a ti. Así que ve qué haces con ese niño, a mí no me interesa. Y entonces, cuando lo dice a su mamá, que además no tiene el apoyo del hombre, y que la mamá era viuda, y que eran 3 hijas más Felipe, pero qué barbaridad, qué terrible, nos han humillado, claro, como no tenemos un hombre aquí, que no sé qué, porque Porfirio como si no lo fuera, porque está en el seminario, y empieza el relajo y empieza todo eso, ¿okay? Se entera Porfirio, ¿okay? Cuando ya pensaba decir, yo aquí dejo esto, pero ahora ya no podía dejarlo, porque necesitaba la lana, porque ahora venía una boca más. Y entonces, pues no queda más remedio para la familia que después de vomitar todo, nos han humillado, claro, como somos pobres, lo clásico, ¿no? Claro, no tenemos un hombre que nos defienda, se han burlado de nosotras, que esto, que lo otro, que esto. El tío Agustín mismo dijo, gran barbaridad, esa es hija
lo clásico decía la iglesia en esa época. Es hija del demonio, es hijo del demonio, tanto es pecadora tu hija, tremenda pecado. En aquella época se veía esa cuestión del sexo como algo súper mega pecaminoso, como lo peor, no había pecado más grande que ese. Y ya maldita, perra, gata, chiva, un montón. La pobre niña, la pobre Manuela sufrió. Sin embargo, su embarazo lo pasa en la casa de su mamá, o sea, en su casa, y en ese mismo año, que a finales, da luz a una niña. Una niña que entre doña Petrona, Desideria, la otra hija, y Porfirio, que estaba, porque era el día que no le tocaba ir al seminario, estaba ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Toma, y entre una que encontraban por allá, yo te ayudo, comadre, lo clásico de las señoras, y nace la niña. Era una niña, ¿okay? Que rápidamente que la ponen agua, todo para quitarla, nace bien, era una niña, ¿okay? Y que se la dan a Porfirio para que abrace. Todo, mientras tanto vamos a ver a tu hermana, que no sé qué, y la abraza. Y algo muy similar, qué vida paralela y qué cosa tan casual, pero Porfirio estaba conociendo en ese momento a su primera esposa, porque se va a casar con ese niño. Y de hecho, la descendencia que aún hay hoy de Porfirio Díaz es vía esa niña. Pero con la segunda Porfirio no tuvo descendencia. Con esta sí. ¿Cómo son las cosas? ¿Cuántos años tenía Porfirio? 15. Tenía 15. Él mismo nos dice en su libro que cuando la tuvo, ¿okay? Y se puso a llorar Porfirio porque era una niña, una bebé que nacía sin papá, que después de que ya la hermana ya está bien, ya no pasa, ¿verdad? Que él dice, ahorita ven, y va a la casa el doctor Ortega, golpea, ¿sí? Yo soy el doctor Ortega, servidor, pues yo soy Porfirio Díaz Mori, como que no ubicó, ¿qué quieres? Porque era un chamaco. Porfirio, el doctor Ortega ya estaba esa nueva. Además quiero decirle que ya su hija nació, y nació bien, quiero que sepa, usted lo niegue, tiene una hija de Manuela Díaz. Entonces, ¿cómo te traes a venir aquí a mi consultorio a decirlo, a mi casa? Nada más quería que lo sepa, que ella tiene una hija y que la debe reconocer. Yo no reconozco a nadie, porque no voy a poner en peligro mi matrimonio. Así que vete o llama a la policía que me estás aquí molestando. Algún día se acordará usted. Bueno, esta vez fue hace novela, ¿no? Esta vez no lo dijo. Como lo escribió y me ha pasado todo el tiempo. Claro, algún día fue presidente, lo obligó y se va. Entonces, no puede salirse del seminario, Porfirio. Y se tiene que echar allá 2 años más. Está ahí, en el seminario, cuando los sacerdotes, los maestros, los reúnen en la plaza central del seminario de Oaxaca, ¿okay? Y en donde les dice a los alumnos, señores, más para decirles de que el ejército norteamericano ha bombardeado Veracruz, era 1847, y que los norteamericanos están entrando ya a territorio mexicano vía Veracruz. Según Porfirio, que se armó, ¡ay, que defender! Se armó una especie de patriotismo, y que con todo y sotana, que empezaron a gritar, ¡ah, viva la religión católica! ¡Mueran los protestantes, malditos! ¡Ah! Se armó, e inclusive se fueron a Oaxaca, y todos los alumnos del seminario se alistaron para el batallón Oaxaca, batallón que nunca entró en combate. Y después, esto fue en el 47, y con el 48, un año después, se fueron los norteamericanos, y todo volvió a la normalidad hasta cierto punto, cuando el presidente era Herrera, para que nos ubiquemos bien. Entonces Porfirio dice, yo ya no aguanto, ahora si me vuelvo, me voy. Ya no soporto estar aquí. Sobre todo porque vio que muchos de sus compañeros de salón habían desertado, no les gustaba la carrera eclesiástica, y habían ido a la competencia, a un instituto que se conocía como el Instituto de Ciencias y Artes, que estaba enfrente precisamente, que la iglesia
católica oaxaqueña lo satanizaban, diciendo que era el instituto del diablo, que allá se enseñaban las malas costumbres, que allá se pervertía la juventud. En verdad era un pleito porque el instituto lo dirigían sacerdotes y daban clases sacerdotes. Pero ¿cuál era el prurito de la Iglesia Católica? Que no era el seminario. Y que la Iglesia Católica hasta este momento tenía el monopolio de la educación, salvo en algunos casos extraordinarios, como el caso de Oaxaca, que tenía una competencia. Entonces, esa competencia no la soportaba la Iglesia Católica. Entonces, a pesar que eran curas de otra congregación que daban clase allá, y maestros laicos también, en cambio el seminario no. Entonces Porfirio, al ver que Justo Benítez, que Ireneo Paz y que otros más se pasaron al instituto, ya no soportó más y se presenta a su mamá en 1848 y dice: mamá, yo ya lo sé, no puedo. ¿Cómo? Y tus entradas tendré, me dicen que hay las mismas oportunidades ahí en el instituto, pero el instituto, la mente de los oaxaqueños, era lo que les había fomentado la iglesia. Por lo tanto, la mamá, como cualquier oaxaqueño, pensaba que el instituto era un centro de perversión, de pervertían ahí. Pero ¿cómo vas a ir ahí? Te vas a ir al infierno, todos que se van allá, se van al infierno, mamá. No, no es cierto, no hagas caso a lo que dicen esos padrecitos. No es, no, sí, ¿cómo te atreves a hablar mal del padre? Que no sé qué, que no sé. O sea, era el cambio generacional. Era un momento, el siglo XIX, que estaba avanzando en una idea liberal hacia un laicismo, ¿okay? Y dejaba totalmente atrás todavía la mente colonial que aún quedaba, en donde lo que diga la iglesia así va a ser. Entonces, pero Porfirio ya le decía: no, mamá, no. Y después de llantos, gritos, pataleo de la mamá, me muero. Al final de cuentas, madre al fin. Le digo: bueno, Porfirio, si no quieres, no te voy a obligar. Ay, gracias, mamá, por fin lo entiendes. No, yo lo entiendo. El que no lo va a entender va a ser tu padrino, el primo Agustín. Lo sé. Y pues tenemos todos los libros que están aquí, que son de él. Te ha dado el libro, de hecho te lo ha costeado. Y lo conozco. Cuando le digas esto, va a arder Troya. Pues de una vez, mamá. ¿Ok? No voy a ir yo, le dice el inspector, porque no quiero que te maltrate. No, es mi problema, ya estoy grande, voy a hablar con él y le voy a decir. Yo voy a preparar mientras tanto los libros y voy a juntar algo de dinero, porque a mí nadie me va a restregar en la cara, bueno, que nos ha regalado dinero, y menos él. Gracias, mamá, gracias, eres lo máximo. Y se va Porfirio a ver al tío Agustín, que está, nunca se lo imaginó. Y Porfirio, qué bienvenido, ¿cómo estás? Hoy estás libre, ¿cómo es que no tienes tu sotana? Pues no estoy libre, tío, simplemente no fui al seminario. ¿A qué se debió eso? ¿A algún enfermo en casa? ¿Tienes algún permiso del padre? Tío, quiero hablar contigo. ¿De qué se trata? ¿Ya pensaste qué vas a hacer cuando entres a teología? De eso se trata. Me salgo del seminario. El tío, quien en algunos Kraus lo pone con cara muy adusta en unos cuadros que hay, porque además el tío, años después, va a ser obispo de Oaxaca, y por lo tanto fue pintado, y se ve que la cara es una cara dura. Estaba sentado, y en base a ese cuadro de obispo, y todavía no era obispo, en base a ese cuadro, pues han sacado como debió haber sido el tío, así físicamente. Atrás de él un crucifijo enorme, tenía en su despacho, allá en su sacristía. ¿Qué estás diciendo, insensato? Que me voy. No me gusta el seminario. Ya estuve varios años ahí. No puedo, ya no puedo seguir perdiendo mi tiempo. No quiero. Estoy en un momento en que he decidido entrar al Instituto de Ciencias y Artes, porque además quiero ser abogado. Y entonces el tío Agustín: bendito perro, gato, chivo, güey, ¿cómo va a ser posible? Que no sé qué, eres un desgraciado perro. Y entonces, no te puedes, vas a ir al infierno, te hemos costeado tu educación. No. Hoy mismo te traigo todos los libros que me has dado, tráemelo todo, y si falta uno te voy a demandar, y eres un perro, un gato. Vale, dice de todo.
Y en la tarde va con Petrona, ¿okay? Y le dice, ahí está, Agustín, para que no me estés echándole cosas a mi hijo, ahí está esto y esto. Y si te debo algo más, me lo dices. No se imaginó esto el padre Agustín. Una cosa te digo, Petrona, delante de este hereje. A partir de hoy, ustedes no existen para mí. Sin algo les pude haber ayudado en lo futuro, pero me cuenta que no existo. Porque ya para ustedes no son mi familia. Lo que han hecho no es contra mí, es contra Dios. Y por, como veas, cómo han utilizado el nombre de Dios, es contra Dios. Y por lo tanto, no quiero ningún trato con ustedes. Cuando crucen esa puerta, nunca más los quiero volver a ver. Petrona, como les dije que no, señora, pues mi querido Agustín, exactamente queremos lo mismo. No queremos volverte a ver. Y ten la seguridad que si te necesitamos, recurriremos a otra persona. Buenas tardes. Buenas tardes. Y efectivamente, que se sepa, nunca volvió a tener contacto el padre Agustín Domínguez con ellos. Nunca. Fue obispo de la diócesis de Oaxaca. Y que se sepa, no hubo ningún acercamiento con la familia Díaz Mora. Porfirio empezaba una nueva etapa en su vida, la etapa en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Pero esto lo veremos la próxima semana. Gracias y nos vemos la próxima semana.